Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Soy la doctora Marité Rosanova. Hoy vamos a tomar un tema muy interesante, que es el de las inmunodeficiencias. Y para ello contamos con el prestigioso doctor Matías Oliastro, que nos va a develar el mundo de las defensas de nuestro organismo. Hola, ¿cómo andas, Matías? Gracias por venir. No, por favor, gracias Marité, un gusto. Viste que muchas veces las mamás vienen al consultorio y dicen, yo creo que tiene defensas bajas, ¿viste? Porque se resfría mucho, porque le duran las enfermedades. ¿Cuáles son los signos de alarma para decir que realmente las defensas están bajas? Bien, perfecto, sí. A ver, signos de alarma. Básicamente son las infecciones. El sistema inmunológico, las defensas son para defender contra las infecciones. Por lo tanto, si hay una deficiencia del sistema inmune, básicamente lo que los niños, hablabas de que vienen las madres, somos pediatras, manifiestan infecciones. Ese es el rasgo característico. El tema es diferenciar ahí entre las infecciones habituales de un niño y lo que podrían ser signos de alarma dentro de las infecciones. Claro, porque a veces vienen porque dicen se resfría 4 veces en el invierno. Y eso seguramente no es un déficit inmunológico. Igual uno puede indagar otras cosas, pero ¿cuándo entonces vos decís? Porque son las infecciones, pero ¿qué tipo de infecciones? Bien, tal cual. Vos sabés muy bien que hay condiciones por afuera del sistema inmune que también pueden condicionar más frecuencia o más severidad de alguna infección. Pero básicamente la pregunta es, son infecciones más frecuentes de lo habitual, es decir, que se repiten en número en el año o en el invierno más de lo que uno esperaría. Son infecciones que tienen un curso por ahí más grave, más severo. Uno se pregunta por qué, si este germen en este niño evoluciona de esa forma. Eso significa que muchas veces necesitan tratamientos más prolongados o el pediatra o la pediatra tiene que cambiar un antibiótico o incluso la situación no anda bien y motiva internación para antibióticos endovenosos. Esos son los parámetros. ¿Qué tipo de bichito es el que está dando la infección o microorganismo, el patógeno como lo llamamos nosotros? Algunos son habituales, otras veces son gérmenes que no son habituales para el niño. Complicaciones que generan, secuelas que dejan. Entonces esos son lo que nosotros llamamos las variables de la infección. Ahí es donde interrogamos nosotros los inmunólogos para determinar si es algo habitual esperable en el niño o hay alguna de estas situaciones que es distinta. Entonces esos son los signos de alarma dentro de las infecciones. Nosotros, por ejemplo, como infectólogos, cuando vemos un chico de la comunidad que viene, por ejemplo, con un absceso hepático, y bueno, ahí pensamos, es raro. Entonces ahí siempre lo llamamos a ustedes. Tal cual. O un cuadro de piel y partes blandas que se complica, que perdura en el tiempo, y ahí lo llamamos a ustedes. Tal cual. Y otra cosa que es importante es, ¿hay carga genética de esto? Es decir, ¿qué tenés que consultar también? Bien, a ver, me das calce para hablar de lo que son las inmunodeficiencias en general. Hay dos tipos de inmunodeficiencia, es decir, uno habla de inmunodeficiencia, deficiencia del sistema inmune. Primero están las secundarias, es decir, que la deficiencia del sistema inmune, la baja defensas, sea por algún factor que aparece después de nacer. Por ejemplo, desnutrición severa, tomar algún medicamento que baja las defensas, hoy en día corticoides de largo tiempo o altas dosis, y hoy en día hay un arsenal de medicamentos para enfermedades que bajan las defensas. Cumplen la función para la enfermedad, pero llevan adelante además una defensa baja. Y hay un montón de otras situaciones que llamamos inmunodeficiencias secundarias. Esas situaciones, si vos mejorás el factor, lo sacás, el sistema inmune vuelve a ser competente, vuelve a andar bien. Y después están las llamadas inmunodeficiencias primarias, que hoy las llamamos errores innatos de la inmunidad. No importa, siguen siendo inmunodeficiencias primarias. Esas enfermedades, que yo te diría hay unas 600 hoy en día, son básicamente enfermedades genéticas, monogénicas. Es decir, se generan porque hay una información genética que está alterada. Se altera esa información genética y hay un componente del sistema inmune que no va a funcionar bien. Y al ser genético,
¿sí? Eso se puede traducir en una enfermedad familiar con padres que transmiten a los hijos, una madre, un padre, ambos, y es así como a veces tenemos familias con 2, 3 niños con la misma inmunodeficiencia, o un tío o un primo. Es decir, hay distintas formas de herencia, pero sí, son básicamente enfermedades genéticas. Bien, y entonces el consejo genético, ¿cuál es en los casos de las inmunodeficiencias? Bien, nosotros lo que hacemos, o lo que deberíamos hacer, es primero dar un diagnóstico de certeza. Porque a veces, algo que es difícil es, vos mirás al niño, a la niña, es lo que nosotros llamamos fenotipos, y tiene determinada presentación. Pero atrás de es decir, eso, perdóname, el aspecto físico ya te orienta. El aspecto físico y la historia. Ajá. La madre, el padre tiene un relato de lo que le pasó, infecciones, en el examen físico tal cosa, y vos decís, bueno, el paciente tiene esta característica. Pero atrás de esa característica, la causa genética pueden ser muy variadas. Y a veces no es lo mismo tratar una variante génica que otra. Entonces, para eso hay que hacer el diagnóstico genético, y ese diagnóstico genético, además de darle un tratamiento puntual, lo que llamamos medicina de precisión, el tratamiento que necesita, nos permite lo que me estás preguntando vos, que es asesorar, aconsejar la parte heredofamiliar genética. Es decir, hay preguntas que surgen ahí que el padre y la madre va a decir, bueno, diagnosticó a mi hijo, que ahora está en la camilla, pero mire, mi señora está embarazada. ¿Qué va a pasar con ese niño que va a nacer? ¿Puede nacer con la misma enfermedad? Bueno, en función de la enfermedad que se identifica genética, uno puede decir, mire, tiene posibilidad de tener otro niño con la misma enfermedad. Esa posibilidad podrá ser del 25%, podrá ser del 50%, y en algunos casos podemos decir, ya siendo optimista, que no hay posibilidad de que lo repita. Y bueno, eso tiene que ver con la valoración de lo que llamamos planificación familiar o recurrencia en la familia de una enfermedad. Claro, porque en este caso, bueno, decís que la mamá ya está embarazada, pero en otro caso puede ser que estén planificando y tal vez si vos les decís que tienen una posibilidad de 50% de un hijo con esa misma patología, deciden abstenerse de seguir teniendo hijos, no lo sabemos. Claro, totalmente. Vos lo que haces es darle la información para que ellos, decidan. En función de lo que dicen, bueno, a ver, tenemos plata para un cuarto más, tenemos para un colegio más de un niño, bueno, tenemos información genética que nos ubica en este riesgo para esto. Nosotros damos la información, tiene que ser correcta, porque lo que está en juego es una planificación familiar, pero sí, eso es algo, te diría, cotidiano de la consulta nuestra. Bien. Y cuando te diagnostican una inmunodeficiencia, ya sea a los papás o les das la información o al mismo paciente, tal vez sienten que es una sentencia de por vida. ¿Es así? Mira, si nos vamos a eso que es el aspecto emocional, el impacto emocional, hay dos cosas, te diría. Una, las inmunodeficiencias siguen siendo primarias, enfermedades raras poco frecuentes. Y como toda enfermedad poco frecuente, lleva a que el diagnóstico se haga tardíamente. Entonces, no es raro que los niños, las familias que acompañan a estos niños, estén dando vuelta buscando un diagnóstico durante años. Y en ese camino, varias consultas, puede haber internaciones, estudios, tratamientos que no anduvieron, se puede hacer largo. Entonces el paciente, la familia padece eso. Entonces cuando uno arriba a un diagnóstico, hay, entre comillas, como un, bueno, por fin sabemos el porqué de todo lo que estaba pasando. Eso da cierto alivio a lo vivido. Ahora, después viene a qué nos enfrentamos. Y como bien decías vos en la introducción, hay situaciones sencillas, que no acarrean riesgo, que pueden dar una vida normal y bueno, eso no tiene impacto. En cambio, muchas inmunodeficiencias son situaciones de salud graves, con un compromiso en la salud importante, con un pronóstico que puede ser difícil, con un gran impacto en el paciente y en la familia. Con lo tal, ahí sí, el impacto familiar es importante. Y ya que me das un minuto más, antes esto nosotros lo manejábamos en consultas sucesivas. Bueno, padres, encontramos algo, miren, vamos a hacer esto, en la próxima consulta dabas otra información más y así vas acomodando de alguna forma el impacto emocional de un diagnóstico importante. Hoy eso ya no se puede hacer,
porque el padre sale de la consulta, la madre sale a la consulta, el adolescente sale a la consulta, agarra el celular y pregunta. Pregunta en Google, pregunta en la inteligencia artificial, pregunta en lo que fuera, y antes de tomarse el colectivo para volver a su casa, tiene todo un panorama. Pero aclaremos que muchas veces ese panorama no es el correcto, ¿no? No es el correcto, pero el paciente lo tiene. Claro. Después vendrá a la consulta y va a decir, mire lo que encontré, ¿cómo podemos discutir esto? Claro. Pero bueno, nada, es un poco lo que digo porque a veces consultan al doctor Google o al doctor de inteligencia artificial y a veces también se cometen errores. Por eso es importante la consulta al especialista, ¿no? En inmunología, lo que estamos aprendiendo de lo cotidiano es que la información que surge de esas consultas están bastante indefinidas en algunas cosas. Por eso. Será por lo específico del tema, por dónde busca, por lo tanto todavía la consulta persona profesional, paciente profesional, es vital para esa información. Creo que sí, viste, en todas las especialidades, porque estamos acostumbrados ahora a todo con el celular y la verdad que no reemplaza para nada la consulta con el profesional, porque eso nos va a aclarar y vamos a poder hacer preguntas y nos va a dar, digamos, desde el conocimiento de muchos años de estudio, ¿no? Que no se reemplazan por el doctor Google. Totalmente. Que me perdone. No, totalmente. Vamos a dejar ahora, porque tenemos que ir a un pequeño cortecito para la audiencia. ¿Cuáles son las inmunodeficiencias que más frecuentemente ves en el consultorio o en la internación, ¿no es cierto? Realmente esas, ¿qué pronósticos tienen? ¿Cómo están relacionadas? ¿Te parece? Perfecto. Pero en un ratito más para que la audiencia no nos abandone. Perfecto. Hemos concluido este brillante primer bloque de A Ciencia Cierta. No nos abandonen, que volvemos en un ratito más. Muchas gracias por acompañarnos. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias.
Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta y seguimos con el doctor Matías Oliastro y las inmunodeficiencias. Matías, habíamos dejado para la audiencia, para que no nos abandonara, Sí. Esto de cuáles son las inmunodeficiencias que más frecuentemente ves. Bien, en lo que es inmunodeficiencia primaria, más allá de lo que yo veo, pero general en los registros que tenemos los médicos de esto, hay una inmunodeficiencia que se llama deficiencia de IgA. La IgA es una proteína, una defensa, que está en la sangre, pero también está en la vía respiratoria, en la vía digestiva. Es una defensa de todo el cuerpo, pero especialmente de las mucosas. Y hay niños que nacen y no desarrollan esa defensa IgA. Todo el resto de la defensa está perfecta. ¿Y cómo se manifiesta ese déficit? La gran mayoría de los individuos no tienen manifestaciones. Para que veas que uno puede tener un problema en un análisis de laboratorio de esta defensa IgA y no se traduce en algo clínico. Algo clínico, lo que llamamos asintomático. Ahora, sin embargo, un 30-40% tiene manifestaciones clínicas. Y volvemos a lo de hoy. La principal manifestación son las infecciones. Y las infecciones van a ser recurrentes, más frecuentes, repetitivas, quizás alguna evolución un poquito más severa y sobre todo respiratoria. Otitis, sinusitis, bronquitis, neumonías. Serían las infecciones con pus respiratorias que manifiestan estos individuos. Y es algo común, ¿eh? Una cada 400 personas tiene un déficit de IgA. ¿Y no lo sabe algunas? Muchos Claro. no, porque son asintomáticos. Claro. Entonces, si no se hace un estudio de laboratorio, no sale. Y además estos pacientes, niños, yo digo, porque vemos niños y niñas, a veces no tienen infecciones y por ahí tienen otra cosa. Por ejemplo, algo común, que es la enfermedad celíaca. Entonces, cuando estudian a los niños, niñas para ver una enfermedad celíaca, se hace la valoración de la IgA en la sangre y ahí se documenta que no la tiene o la tiene bajísima. Puede estar relacionado entonces. Está relacionado. No estoy diciendo que todos los celíacos tienen deficiencia de IgA, pero hay un vínculo entre las dos entidades. Entonces, alguien que quería estudiar una enfermedad celíaca por diarrea, no crece bien, etcétera, se identifica que era una deficiencia de IgA. Esa es la situación en el mundo más común. La más común. Pero, como te decía, puede ser asintomático, es decir, sin clínica. La inmunodeficiencia con clínica, es decir, la tenés problemas. Tenés infecciones, lo que hablábamos. Más común en mi consultorio, en todos los consultorios de inmunología en el mundo, es una que se llama inmunodeficiencia común variable. Nada, mucho nombre, pero en definitiva lo que le pasa al individuo, al paciente, es la parte de las defensas que forma anticuerpos desaparece, se pierde la capacidad para producir anticuerpos. Y todos sabemos hoy en día qué son los anticuerpos, son defensas. Al no tener anticuerpos, no podemos luchar contra bacterias y especialmente virus. Entonces, al no tener anticuerpos contra tal bacteria, contra tal virus, el niño o la niña desarrollan otitis, sinusitis, bronquitis, neumonía, infecciones virales, respiratorias, digestivas y algunas situaciones pueden ser infecciones más graves, meningitis, lo que llamamos sepsis, ¿sí? Cuadros más graves. Pero eso sí ya tenés más alto índice de sospecha, no era como lo de la IgA que puede pasar asintomático. No, ahí es acá lo que ya es mucho más florido. Totalmente, lo que decías vos, ¿cómo los signos de alarma? Acá tienen los signos de alarma, ¿de acuerdo? Entonces ahí se identifica eso. Bien. ¿Sí? ¿Alguna otra más? Por ejemplo, las enfermedades granulomatosas que vemos en el hospital. Sí, claro. Ahí hay una situación clínica común en problemas de defensa que es cuando los neutrófilos, unas células de la defensa que están dentro de los glóbulos blancos, bajan el número en la sangre. Y eso se llama neutropenia. La causa más común en pediatría es un proceso viral, bajan un poquito, se controla el proceso viral y suben de nuevo. Luego están por alguna medicación, se llama neutropenia secundaria, por ejemplo, por una medicación para el cáncer o para otra cosa. Pero están las neutropenias primarias también. Ahora, hay una situación, la enfermedad granulomatosa crónica, en donde los neutrófilos están en número normal. Entonces uno ve el hemograma y dice, esto está todo bien. Sin embargo, su capacidad funcional para comer y matar una bacteria o un hongo
falla. Por lo tanto, infecciones recurrentes, etc. Es una enfermedad un poquito menos frecuente que las otras, pero bueno, en hospitales de referencia de acá lo vemos con bastante frecuencia. Y ese también tiene una relación genética, ¿no es cierto? Mira, es un buen ejemplo de lo que te decía hoy. Uno ve al paciente con estas infecciones, sin embargo, atrás de eso puede haber 5 defectos genéticos distintos. Entonces eso da calce también a ver, hoy se puede estudiar las inmunodeficiencias primarias, el estudio genético, sí. Hace unos años esto no era habitual, no era posible en el mundo, y hoy una herramienta diagnóstica nuestra, que está hoy presente en la Argentina, hay laboratorios que lo hacen, es secuenciar, leer, determinar toda la secuencia genética de un individuo. Entonces uno puede ir a mirar y decir, bueno, acá esto no me interesa, no me meto, pero yo quiero ir a ver estos lugares que yo sé que cuando están mal dan inmunodeficiencia primaria. Y eso hoy en día es posible. ¿Y a quién se le pide eso? Eso generalmente lo solicita el inmunólogo. El inmunólogo hace un informe escrito, tiene que justificar el porqué. Si el paciente tiene obra social, se hace un pedido a la obra social para que tenga cobertura de eso. A veces no es tan fácil, pero está bien reglado, esto es bueno saberlo, que hoy en día eso permite un diagnóstico de precisión. Y eso permite, como hablábamos hoy, dar un tratamiento específico para ese paciente, asesorar a esa familia por ese defecto genético. Entonces los beneficios son innumerables, claro. Son innumerables para el paciente y la familia. Y hoy eso es posible. Es posible. Bien, pero tiene que ser en manos del inmunólogo. Básicamente sí, pero a ver, como todo evoluciona, en el día de mañana yo creo que van a ser los clínicos, los pediatras, quienes con un conocimiento más fácil van a decir, bueno, hagamos esto. Incluso, que en ciertas partes del mundo se hace, uno puede hacer esto de una gota de saliva, de un pelo, porque un laboratorio lo propone a tal precio. ¿Eso ya está? ¿O eso está, es de medido en algunos países, pero técnicamente está. Hoy en día en la Argentina no, hacemos un uso racional, llamamos. Claro. Y eso te permitiría entonces saber específicamente qué es lo que está dañado, qué inmunodeficiencia puede ser y un tratamiento dirigido específico. Por ejemplo, te doy un ejemplo sencillo. Hablábamos de la inmunodeficiencia como un variable. Sí. Es cómo veo al paciente, su clínica y su defecto inmunológico. Sin embargo, atrás de eso puede haber 20 defectos genéticos distintos que lo den. En uno a una familia le digo, mire, ya sabemos, va a recibir este tratamiento que se llama gamma globulina, es decir, anticuerpos, usted no lo produce, se los doy hecho, y nada más, con esto va a andar bárbaro. La misma presentación clínica, con otro defecto genético, le voy a decir, va a tener que recibir la gamma globulina, anticuerpos que no produce su cuerpo, pero además, por ejemplo, le voy a tener que hacer un trasplante de médula ósea. ¡Wow! Una situación sí, más complicada. Más complicada. ¿Cómo? Si al anterior usted no le dijo eso. El diagnóstico genético me permite imaginar, vos vas a andar bien con esto, yo sé que si hago eso solo, a vos te van a aparecer otros problemas de salud a la larga graves. ¿Cómo prevengo esa evolución de mal pronóstico? Con un trasplante y cambiándote el sistema inmune. Estamos haciendo... En los extremos, claro. Sí, sencillo a algo complejo. Pero es válido el ejemplo. Bien. De cómo lo genético influye en las conductas. Bien. ¿Y es alta la mortalidad en estos pacientes? En general, sí. Por suerte, estos diagnósticos genéticos, mejores tratamientos. Argentina tiene disponibilidad en la farmacéutica para mucha medicación para estos pacientes, gamma globulinas cada vez más, mejores, antibióticos, vos sabés muy bien que se mejoran los antibióticos, se mejoran los antifúngicos para los hongos, los antivirales para los virus. Entonces hay herramientas para controlar la infección, para tratarla, alguna defensa que no funciona bien, dársela de afuera, algo que está bloqueado, darle una medicación para que desbloquee ese problema. Hay mejorías y eso significa
mejor control, niños que pueden llegar a la edad de adultos, que forman familia, que viven, que no se mueren en edades tempranas, o sea que hay una alta mortalidad en cierto grupo, pero eso ha mejorado muchísimo en los últimos años. Bien, eso es un mensaje Sí, muy optimista. muy optimista. Sí, seguro. sí, claro que sí. ¿Y alguna otra inmunodeficiencia que te recuerdes que sería interesante discutir? No, yo te diría dos mensajes, si son finales, sería a veces los familiares confunden defensas con otras cosas. Entonces mi hijo tiene problema de defensas y el problema era anemia, glóbulo rojo bajo. Claro. Entonces se confunde un poco las cosas. No, eso es otro tema. Y después están las inmunodeficiencias que más comúnmente se conoce a nivel social, que es la infección por VIH, ¿de acuerdo? Que es parte de lo que llamábamos hoy inmunodeficiencias secundarias, ¿tá? Pero en inmunodeficiencias primarias, otro mensaje podría ser el avance de la medicina está haciendo que hoy los individuos que nacen con una inmunodeficiencia genética tengan posibilidad de tener un diagnóstico correcto y con eso hacer un diagnóstico precoz, iniciar un tratamiento y mejorar su condición de salud y de vida y lo que hablabas recién de la mortalidad, disminución de la mortalidad, que es fundamental. Perfecto. Muchísimas gracias, Matías. Te vamos a volver a invitar. Bueno, un gustazo hablar con ustedes de esto. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos terminado este segundo bloque. ¿Y qué nos enseñó el invitado parafraseando al doctor Stambulian? Que las inmunodeficiencias no son una sentencia de muerte, que necesitamos consultar con el especialista, que él nos dirá cuál es el mejor camino. Han mejorado mucho los diagnósticos y los tratamientos. Consulten, consulten y consulten. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta un próximo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian.